El jueves 26 de junio, la UNED de Calatayud acoge un nuevo encuentro literario con una escritora bilbilitana, Elena La Seca, un espacio para hablar de literatura, del proceso creativo y de cómo se construyen personajes del clan de En el lector. Elena La Seca es la autora de Llámame Pingüina, su libro. Muy buenas, Elena. Hola, buenos días. Bueno, como estamos diciendo, este jueves te reencuentras con tus lectores. ¿Cómo afrontas el encuentro con ellos en la UNED de Calatayud? Bueno, pues con muchísima ilusión. A mí siempre me gusta mucho el reencuentro con las lectoras y los lectores porque se aprende mucho de quien lee los libros e incluso, bueno, pues siempre te dan una pista de por dónde han visto cosas que a veces ni siquiera tú has visto. Y me gusta mucho este reencuentro e intercambiar opiniones con la gente que lee mis libros. Bueno, como decíamos, tu libro, el que se va a presentar, es Llámame Pingüina. ¿Nos podrías contar un poco la sinopsis? Bueno, pues Llámame Pingüina es una historia que arranca de una cosa que yo leí, de algo que yo leí o que escuché, que los pingüinos eran monógamos y fieles durante toda la vida, tenían la misma pareja, que me hizo gracia, pero solamente se juntan una vez al año, entre unos 20 o 30 días, así durante, puede ser hasta 20 años, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea de hacer esta misma historia, pero con una pareja de humanos, con un chico y una chica, un hombre y una mujer, que hacían lo mismo, viven una historia de amor, pero solamente durante un mes al año. Y esa es, digamos, la excusa, por decirlo de alguna forma, para arrancar la historia, ¿no? Y la historia de la novela es la evolución de la pingüina, que se llama Candela. Candela es una chica de Madrid que quiere independencia. Estamos hablando de los años 80 y 90. La novela transcurre durante estas 2 décadas y ella en los años 80 pues acaba de terminar la carrera y ella lo que quiere es independizarse, no quiere ser burguesa como su familia, quiere irse a Malasaña a vivir toda la historia de la movida, se mete allí en bastantes líos y bueno, según va evolucionando, va perdiendo esta frescura de la juventud, pero va ganando en sabiduría. Tiene momentos duros, pérdidas, angustias, ahogos, momentos de felicidad y alegría, amistades, lealtades, traiciones, en fin, de todo como la vida misma, ¿no? Esta es la vida que vamos viendo a lo largo de estas 2 décadas de Candela y una vez al año está su historia con él, que es un inglés que se llama Ian, que viven intensamente ese mes y luego cada uno va por su lado. De él se sabe poco, ella sospecha que hay algo que oculta, pero no sabe qué es. Y tampoco le importa mucho porque ella lo que quiere es vivir esa relación tan especial y particular. Bueno, un poco va de eso la novela. Luego ocurren muchos acontecimientos porque en los años 80 y 90 en Madrid y en España pues ocurrieron muchas cosas. Estos pingüinos, iba a decir, estos personajes nacen de la ficción totalmente. De la ficción, sí. Nacen de la ficción, aunque hay muchos personajes después en la novela. Cada capítulo de la novela, que tiene 21 capítulos que se corresponden con un año del 80, un capítulo 81. Entonces, los personajes que salen son todos ficción, pero todos de alguna manera tienen cosas de personajes reales. Lo que pasa que, por ejemplo, Candela tiene cosas de personajes reales, de gente que yo conozco, e incluso de mí misma, pero poniendo de aquí y de allá y luego pues creando uno nuevo, ¿no? Un personaje nuevo, pero realmente siempre yo, como escribo hasta ahora novelas muy realistas, pues siempre me baso en personajes reales para construir los personajes, que luego ya empiezo a fabular y ya empiezo a inventar y demás, ¿no? Pero la base, digamos que es un personaje real. Claro, y por ende, por lo que me estás comentando, ¿qué importancia tiene para ti los personajes en la escritura? Claro, porque me contabas, son ficción, pero están modelados a partir de historias propias o que conoces. A mí lo que me interesa realmente es la historia
Bueno, hace poco escuché a Juan Gabriel Vázquez, este escritor colombiano maravilloso, que decía que él siempre escribe historias reales, o sea, luego las ficciona, pero siempre escribe a lo mejor la biografía de alguien o así, ¿no? Y él lo que dice es que la historia cuenta los hechos y la novela cuenta la historia de las emociones. Y es un poco, cuando lo oí dije, vale, claro, como hay gente que sabe decir las cosas mejor que lo que tú quieres decir, pero que estás pensando eso. Realmente a mí lo que me interesa es lo que le pasa a la gente por dentro, qué es lo que le pasa, qué es lo que sienten, cómo son muy importantes para mí los personajes en las novelas, son fundamentales. Los hechos están de fondo, ¿vale? Hay que contextualizarlos, no los puedes poner en una nube, a los personajes los tienes que poner en un contexto, pero me interesa mucho meterme dentro, meterme en su corazón y ver cómo late su corazón, ¿no? En cada momento. Y ver cómo van evolucionando, en este caso que vamos hablando a lo largo de 20 años, pues cómo va evolucionando los personajes. Además, bueno, como comentabas, tienes más novelas, muchas están ambientadas en lugares muy reconocibles para nosotros, los de aquí de la comarca. ¿Qué te aporta escribir desde lo cercano? Bueno, pues escribir desde lo cercano, primero porque tienes claves, tienes claves, sabes dónde te estás moviendo, claro. No te mueves por arenas movedizas. De hecho, en esta novela y en todas las que he escrito, he estado en todos los sitios que aparecen en la novela. En esta novela, por ejemplo, aparecen muchos sitios, países incluso, fuera de España, y quitando uno, que es México, que aparece, pero yo no he estado. En el resto he estado, incluida Nueva Zelanda, en Inglaterra, tal. Entonces, ahí me puedo mover con soltura, porque no tiene que ser verdad lo que cuentas en las novelas, porque te lo inventas, o sea, porque es una ficción, pero tiene que tener verosimilitud, ¿sabes? Entonces, a mí, incluso en los años en los que te mueves, qué pasaba en ese momento y cómo era el paisaje en el que te estás moviendo, ¿no? Y cómo son las casas, por decir algo, o cómo es el ambiente que se respira. Si me muevo en lugares que yo conozco o más o menos conozco, pues me muevo con mucha más soltura y puedo hacer que los personajes se conduzcan por ahí con bastante libertad, porque si no, pues bueno, no pasa nada por meter la pata y decir cosas que no son en ese lugar, pero no sé, cuando las personas lo leen, si reconocen el sitio, pues bueno, es una cosa que me he dado cuenta que también a los lectores les gusta, ¿no? Reconocer los sitios. Es que es una descripción propia que tú transmites a partir de tus ojos. Exacto, eso es de lo que yo veo y de lo que yo siento y de lo que supongo que sienten los personajes. Claro. En esta cita también vas a compartir tu proceso creativo, porque, por ejemplo, comentabas que en este libro de Llámame Pingüina surge a partir, entre comillas, un poco de un estudio sobre los pingüinos que luego se vuelca al ser humano. Pero de normal tienes un patrón, no sé, que te venga una imagen, una frase, un recuerdo, o siempre que esté basado en una investigación, por ejemplo. Bueno, sí, normalmente lo que tengo es una historia en la cabeza que quiero contar, que puede ser una historia que yo he vivido o que he vivido de cerca o que me ha contado alguien. Y entonces, pues a partir de ahí empiezo a desarrollar la historia y ya luego al final no se le... casi ni se reconoce el principio, ¿no? Pero hay un patrón en mi escritura que sí que siempre está, y es que quiero visibilizar siempre a las mujeres. O sea, que las protagonistas de mis libros y de mis relatos, que también escribo relatos y cuentos, sean mujeres. Y eso sí que lo hago a propósito para compensar la historia que digo yo de así un poco medio en broma. Porque creo que las mujeres han sido siempre musas durante siglos, ¿no? Para los escritores masculinos, para los artistas y para todo el mundo que ha hecho alguna expresión artística. Las mujeres hemos sido musas o han sido musas y ahora han de ser protagonistas
de su propia historia. Por eso ese sí que lo cumplo siempre en todos los libros que escribo. Bueno, y además esencial para este jueves 26 de junio en la UNED llevar tu libro para firmarlo, hombre. Sí, claro. ¿Dónde podemos? Ahí estará. ¿Dónde podemos adquirirlo? Bueno, ese día allí, el resto de días es normal. Allí podría ser, el resto de días normal, en librerías. Si no están en las librerías, porque ahora se funciona de una determinada manera, de no ser que seas alguien súper famosísima, pues si no se solicita y la librería lo pide y te lo traen. Allí ese día habrá libros, o sea que todas las personas que de Calatayud que quieran acudir podrán adquirir el libro si quieren, e incluso si quieren se lo puedo dedicar. Pues muchas gracias, Elena, por estar con nosotras. Esperemos que sea todo un éxito este encuentro en la UNED. Muchas gracias a vosotras.